trabajo de Oliver Williamson surge desde los planteamientos de Ronald Coase sobre una teoría de la firma, que posteriormente Oliver Williamson utiliza como base para formular su teoría de costos de transacción, donde fundamentalmente lo que se plantea es que una organización es un nexo de contratos, es decir, que una organización, desde una definición neoinstitucional de la economía, es un nexo de contratos, y lo que buscan los participantes de esa organización es la eficiencia de esos contratos, porque los contratos como tal son costosos. No solamente escribir los contratos, sino hacer cumplir esos contratos es costoso, y por tanto la eficiencia consiste en reducir al máximo esos costos asociados a dichos contratos, denominados costos de transacción. Desde nuestra legislación, por ejemplo, podríamos decir que el contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes que persigue el cumplimiento de prestaciones de dar, hacer o no hacer. Hay varias escuelas que tratan de explicar el por qué aparecen los contratos o incluso por qué aparecen o no las firmas. Una posibilidad de simplificar esto es con los semáforos. Uno podría tener un mercado spot en tiempo real de disposición a pagar por pasar más rápido que otros en eso, pero la complejidad de arreglar eso, y gestionarlo, y los costos de transacción son tan altos que lo más práctico es que el contrato social sea tener una luz roja y una luz verde, y la gente del contrato social es: yo cuando estoy en rojo me someto a la regla de parar, y cuando está en verde yo sigo. Entonces, los contratos surgen en parte por reducción de costos de transacción, en parte también pueden surgir para la reducción de los riesgos, para estabilizar el riesgo al que uno se enfrenta en los mercados spot. Entonces uno incurre en contratos de largo plazo, en contratos forward, para minimizar esos riesgos de pérdida, sobre todo si uno es averso al riesgo. Y la otra es posiblemente otra explicación es para establecer una relación de largo plazo en el cual hay confianza mutua basada en acuerdos en los cuales yo comparto de maneras determinadas los riesgos, los beneficios, etc. Existen algunos factores que pueden hacer que estos elementos asociados al costo del cumplimiento de los mismos puedan resultar en una exacerbación de dichos costos de transacción asociados a los contratos. Por ejemplo, los agentes de la economía en general son aversos al riesgo. Cualquier agente es averso al riesgo. Esa aversión al riesgo hace que cuando cualquier agente decide firmar un contrato, hacer parte de un contrato, incurra en unos costos adicionales para poder mitigar el riesgo al que se ve expuesto al momento de firmar o hacerse parte de un contrato. Eso hace que los contratos sean más costosos, la aversión al riesgo. Por lo general, en los estudios económicos y financieros se sobreentiende que el agente es averso al riesgo. Entonces tenemos aquellas personas que procuran minimizar el riesgo, ¿sí? Entonces que van, digamos, como a lo seguro, ¿sí? Entonces son personas que siempre se toman el tiempo, siempre reflexionan, siempre analizan, siempre tratan de minimizar al máximo el posible riesgo que puedan tener porque no les gusta perder. Obviamente, los estudios de finanzas comportamentales muestran que hay individuos que son propensos al riesgo. De lo contrario, uno no se explicaría por qué hay personas que llevan su dinero al divino niño o a AMG sabiendo que lo van a perder. Es decir, eso es porque hay una propensión al riesgo. Entonces, por ejemplo, aquellas personas que se arriesgan en negocios, en empresas, que toman decisiones que los demás consideramos un poco impulsivas o arriesgadas sin valorar mucho el nivel de riesgo, son personas que, digamos, de cierta manera disfrutan mucho de la adrenalina que implica enfrentarse a cosas nuevas, ¿no? No se detienen mucho a analizar los costos o los beneficios. Tomar decisiones tiene ciertos pasos o ciertos procedimientos, ¿no? Como que uno analiza cuáles son como las dos mínimas opciones
qué hay para resolver una situación, qué consecuencias tanto positivas o negativas puede traer esa decisión. Valoro y contrasto, digamos, con otras personas más expertas en el tema, o reviso literatura acerca de, por ejemplo, el tipo de negocio que yo voy a hacer. Entonces, en realidad lo que las finanzas comportamentales tratan de mostrar es qué tanto o qué tan poco somos aversos al riesgo. En ese sentido, no todos tenemos la misma aversión al riesgo. Hay unos que somos más propensos al riesgo y hay quienes son más aversos al riesgo, y eso depende de la disposición que yo tenga a jugarme mis recursos, mi dote, como lo llaman los economistas, que me otorga la naturaleza, con el propósito de conseguir una recompensa adicional. Entonces, todos sabemos que quien es averso al riesgo prefiere utilizar su dote en el futuro, es decir, posponer el consumo, con el propósito de salvaguardarse en el futuro de un posible riesgo. Pero quien es propenso al riesgo prefiere consumir su dote hoy, acabar con todo. Entonces, hay quienes juegan loterías, hay quienes juegan en el casino, que son más propensos al riesgo porque tienen una avidez por ese premio mucho más rápido que otras personas. Esa es la única diferencia que nos hace a nosotros más o menos aversos al riesgo. Pero dicha aversión al riesgo es la que hace que los contratos sean costosos, porque los agentes por lo general son aversos al riesgo. Entonces allí hay un elemento que juega un papel muy importante, y es cuál es la recompensa que se juega para poder lograr que una persona se enganche en un contrato determinado, hablando de individuos. Hablando de las empresas, la situación es un poco diferente, porque las empresas por lo general son neutrales al riesgo. No importa si asumen o no asumen riesgos. Sin embargo, nosotros sabemos que las empresas pues toman sus decisiones con base en el criterio personal de sus directivos. Y allí es donde volvemos a ese loop, digamos a ese ciclo que da la vuelta y nos engancha nuevamente en el tema de los costos de transacción y cómo hacerlos más eficientes. Entonces los contratos tienen múltiples orígenes: manejo del riesgo, reducción de costos de transacción, establecimiento de relaciones de largo plazo, y este pues es un contexto en el cual pues se pueden analizar muchísimos fenómenos sociales y comerciales. Algunos contratos son regulados por el Estado, y allí, por ejemplo, frente al contrato de compraventa de bienes inmuebles o donde haya tradición de bienes inmuebles, pues los costos son altos, porque necesariamente tienen que tener costos de carácter notarial, tiene costos en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, tendrá costos en la boleta fiscal, y pues son costos onerosos dependiendo del valor del tipo de contrato que se esté realizando. En Colombia hace que los costos sean mayores por la misma cantidad de tramitología y pegado a eso la cantidad de documentos que van anexos a determinados contratos, que casi es la mayoría. La otra cosa es está la universidad certificada en sistemas de gestión de calidad. Eso aumenta algunos costos, y a todas las empresas les ha pasado. Entonces son costos asociados que no se ven, no se perciben de una manera fácil. Siempre son trámites, que vaya una entidad, que vaya a la otra, esa entidad te pone un problema, que vayas a la otra, pero no están relacionadas directamente con la investigación. Pero si no hacemos eso, no podemos iniciar con la investigación. En el caso de la empresa lícita, la empresa tiene que firmar unos contratos que están amparados por la ley. Dichos contratos tienen unas condiciones mínimas para que se cumplan, pero su escritura se hace costosa. Y eso es muy cotidiano, más de lo que pareciera. Pensemos en una situación muy concreta, cuando una persona se engancha en un contrato, cualquier individuo, supongamos una persona que firma un contrato matrimonial. Cuando se firma un contrato de matrimonio ya se está incurriendo en un costo, porque es costoso firmar el contrato, es costoso todo el proceso de hacer que ese contrato sea reconocido, y después la liquidación del contrato es mucho más costosa.
Entonces ahí ya estamos incurriendo en unos costos, pero esos costos se ven compensados por unos premios que trae el hecho de compartir, de engancharse en dicho contrato para quien lo firma. En el caso de las empresas que firman estos contratos, tienen que incurrir en unos costos alrededor de la firma de los contratos y en el cumplimiento de los mismos. Cuando esos contratos no se cumplen, se hacen mucho más costosos porque las empresas tienen que acudir a las conciliaciones, a los jueces y a las instancias que hacen que esos contratos se cumplan. Lo que impera es el contrato verbal, el que realiza todas las personas inmediatamente cuando se levantan y lo primero que hacen es utilizar los servicios públicos, que se nos olvida ese tipo de contratos de tipo domiciliario, y recibe entonces y utiliza el servicio de agua, de energía, de gas, y si sale de su casa hacia su trabajo va a realizar un servicio, va a utilizar un servicio de transporte al subir a la buseta, que es verbal y casi que es tácito. Cuando usted saca la mano para el transporte y se transporta a su sitio de trabajo. Si va a pedir un tinto, está consumiendo un servicio y todo el día estamos en esa relación de carácter contractual, a veces hasta sin darnos cuenta de lo que estamos realizando ya por la costumbre. En la sociedad siempre hay un contrato, de manera explícita o implícita, y ese contrato trae consigo unos costos asociados. Esos costos son los que nosotros como sociedad somos responsables de disminuir. Esos costos, entre más altos sean, por supuesto, extraen la riqueza, que es para el consumidor finalmente. Es decir, que la riqueza del consumidor se extrae y se hace menos eficiente la riqueza social, la distribución de la riqueza en la sociedad, cuando esos costos son demasiado altos, porque eso genera concentración en unos pocos.